Hola, en este video vamos a continuar con los cálculos de pH al equilibrio. Como recordarán, en el video pasado abordamos un panorama general de los tres métodos que se utilizan para el cálculo de pH al equilibrio y utilizamos como ejemplo típico el caso de un ácido fuerte. En este caso haremos la deducción de una ecuación bastante conocida en el medio que se llama la ecuación de Charlotte, y a partir de esta ecuación haremos aproximaciones para encontrar las ecuaciones o conocidas también como polinomios aproximados para el cálculo de pH tanto de ácidos de fuerza media y débiles como de bases de fuerza media y débiles. Para construir esta ecuación vamos a tomar como sistema de estudio una disolución donde tenga mezclados al ácido y a la base conjugadas de un par. Entonces, para este sistema voy a tener un ácido, ¿sí? Un ácido molecular que se va a disociar en el agua en H+, y en la base conjugada A-, una base, la base conjugada de ese par, que claro que proviene de una sal, en este caso una sal de legisodio, una sal sódica de esta base conjugada A, que se comporta como electrolito fuerte para generarme iones sodio más, y la base conjugada A-, y como es una disolución acuosa, recordemos que siempre está presente la reacción de autoionización del agua. Entonces tenemos un sistema de este tipo, ¿de acuerdo? Estas son las reacciones que estarían presentes ahí. Voy a escribir primero el balance de... Entonces, como primer punto, escribiré el balance de electroneutralidad para el sistema. Entonces, como cationes, en este caso tengo protón, sodio, igual a la concentración de las bases, hidróxido y la base conjugada. A continuación escribiré los balances de materia. Los balances de materia presentes en este caso, como nos fijamos aquí, de la concentración total de la base, que en este caso la base es esta sal sódica, lo voy a simbolizar de esta forma, con la concentración analítica total con un subíndice B, porque corresponde a la base del par, como la concentración básicamente de equilibrio del ion sodio. ¿Por qué? Porque el sodio proviene directamente de la concentración total que yo coloco de esta base y ya no presenta ningún equilibrio con ninguna de las otras especies, es decir, básicamente todo el sodio proviene de esta sal. Por eso puedo escribir este balance de materia. Ahora, otro balance de materia que puedo escribir aquí es que la concentración analítica total, vamos a llamarle así, del amortiguador es igual a la suma de las concentraciones tanto del ácido conjugado como de la base conjugada al equilibrio. ¿Por qué? Porque esta especie se puede encontrar como HA protonada o como A- desprotonada, pero ambas están relacionadas por un equilibrio, ¿de acuerdo? Y entonces aquí vamos a tomar en cuenta una suposición de que como no estamos trabajando ni con un ácido fuerte ni con una base fuerte, que su disociación vamos a suponer que es poca. Como su disociación es poca, pues básicamente puedo suponer que es en este caso igual o muy cercana a la concentración analítica total que yo pongo tanto de ácido como de base.
Y como tercer punto voy a colocar las condiciones de equilibrio que debe cumplir la disolución, que ya sabemos que son las constantes de equilibrio que están asociadas a las reacciones que escribí. Entonces tengo la constante de acidez del par HA a menos, que es igual a la concentración de protón por la de la base conjugada a menos entre la concentración del ácido, y como segunda reacción tengo la constante de autoionización del agua, Kw, que es la concentración de protón por la concentración de hidróxido. De acuerdo, continuando, de las ecuaciones que escribimos anteriormente, lo que tenemos que hacer es despejar del balance de electroneutralidad la concentración de equilibrio de la base conjugada a menos. Al hacer eso me queda que esta concentración es igual a la concentración de sodio más la de protón menos la de hidróxido. Y del primer balance de materia que escribimos sabemos que la concentración de equilibrio de sodio más es igual a la concentración analítica total de la base. ¿De acuerdo? Entonces llegamos a esta expresión. Después del siguiente balance de materia despejamos la concentración de equilibrio del ácido HA, que es igual a la suma de las concentraciones analíticas totales del ácido más la base menos la de A-. Y sustituimos la expresión que acabamos de encontrar para A-. Aquí observamos que tenemos la suma y resta de Cb, por lo tanto esto da 0. Y al final lo que obtenemos es la concentración analítica total del ácido menos la de protón más la de hidróxido. Y después, despejando de la constante de acidez la concentración de protón, obtenemos esta relación Ka por la concentración del ácido entre la concentración de la base. Entonces podemos observar por qué despejé estas dos concentraciones, porque la idea es combinar todas las ecuaciones que escribimos en la sección anterior para obtener una ecuación que me permita calcular las concentraciones de equilibrio de todas las especies que tengo ahí. Entonces, haciéndolo de esta forma, lo que necesitamos hacer ahora es sustituir la concentración de esta base conjugada aquí y la concentración de este ácido conjugado aquí. De acuerdo, continuando, si sustituimos la concentración que encontramos en la sección pasada para la del ácido y la base conjugada, encontramos esta ecuación, que esta ecuación es conocida como la ecuación de Charlotte. ¿De acuerdo? Esta ecuación, si la reorganizáramos, tiene una forma de una ecuación cúbica. Entonces lo que haremos a continuación será hacer aproximaciones sobre esta ecuación, ¿de acuerdo? Para una ecuación de segundo grado y posteriormente a una ecuación de primer grado, dependiendo las condiciones de la disolución del sistema químico del cual trabajaremos, para simplificar los cálculos, hacerlos de una forma más sencilla, ¿de acuerdo? Hoy en día ya tenemos más poder de cómputo, podemos resolver una ecuación cúbica sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y esto surgió cuando no se tenían a la mano tales herramientas. Por lo tanto, pues es importante hasta cierto punto conocer la ecuación, conocer las aproximaciones, porque sí tienen un alto grado de validez bajo ciertas condiciones y pues son más sencillas de utilizar y nos enseña un poco más sobre los aspectos químicos de la disolución, además de solo resolver ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces voy a comenzar con el caso de los ácidos. Entonces, para el caso de los ácidos, la primera aproximación que voy a utilizar es la conocida como aproximación del medio ácido. Entonces comenzaremos con, primero, suponiendo que tenemos un ácido, con la llamada aproximación del medio ácido.
¿Eso qué significa? Bueno, pues que solo tengo a un ácido de la disolución. Yo construí esta ecuación a partir de la suposición de que mezclamos tanto un ácido y su base conjugada en una disolución para tener una misma ecuación en los dos casos. Ahora, de aproximaciones sobre eso. Supongo que como solo tengo un ácido, pues que la concentración analítica total de la base pues vale 0 porque no está, y que por lo tanto el pH va a ser un pH ácido y que la concentración entonces del protón debe ser mayor a la concentración de hidróxido al equilibrio. Entonces, ¿cómo modifica esta suposición la ecuación de Charlotte? Pues yo tengo que la concentración de protón es igual a la constante de acidez por, en la parte superior, la concentración analítica total del ácido menos la de protón al equilibrio. Esta concentración va a ser muy pequeña, por lo tanto esta suma va a ser despreciable. Por lo tanto que aquí ni siquiera la escribo. Entre esta vale 0 y esta va a ser también despreciable por la aproximación que estoy utilizando. Esto es entre la concentración de protón. Y esta ecuación que tenemos aquí es una ecuación cuadrática, ¿de acuerdo? Vamos a expresar rápidamente la ecuación cuadrática, ¿sí? Esto es igual a la constante de acidez por la analítica total menos la constante de acidez por la de protón al equilibrio entre la concentración de protón. Si yo multiplico toda esta igualdad por la concentración de protón, obtengo del lado izquierdo la concentración de protón al cuadrado va a ser igual a Ka por la concentración analítica total del ácido menos Ka por la concentración de H+. Reorganicemos la ecuación y entonces H+ al cuadrado más Ka por H+ menos Ka por Ca es igual a 0. Y entonces esta ecuación cuadrática que tengo aquí me permite calcular el pH de disoluciones donde tengo un ácido de fuerza media, recordando que para este caso su grado de disociación está entre el 10 y el 90%, o su constante de acidez entre la concentración total está entre 10 y 10 a la menos 2. Entonces, si tengo una disolución que se encuentre bajo estas condiciones, resuelvo la ecuación cuadrática y aplico el cologaritmo a la concentración de protón que obtenga como respuesta a la solución de la ecuación, y ese será el pH de equilibrio de la misma disolución. Continuando con las aproximaciones a la ecuación de Charlotte, además de la aproximación del medio ácido que acabamos de hacer, podemos suponer que el ácido es débil. Eso significa que su grado de disociación alfa es menor a 0.1, se disocia menos del 10%. ¿Eso qué significa? Pues que al disociarse poco bajo este equilibrio, siguiendo este equilibrio de la concentración total del ácido que yo estoy poniendo, ¿cuánto protón probablemente provenga de ahí si se disocia poco? Pues una fracción muy pequeña, ¿de acuerdo? Es decir, que al equilibrio casi todo va a permanecer como HA y va a ser poco lo que se forme de A- y por lo tanto lo que aporte de protón al medio. Es decir, que la concentración total de este ácido va a ser bastante mayor a la concentración de protón. Entonces, si se fijan de esta ecuación, que es la ecuación cuadrática que acabamos de reorganizar, de esta resta puedo despreciar la concentración de equilibrio del protón porque va a disociarse poco.
Y esto entonces es igual a Ka por la concentración analítica total del ácido entre la concentración de protón, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de aquí, puedo yo pasar multiplicando esta concentración de protón, obteniendo esta relación. Entonces la concentración de protón pues es igual a la constante de acidez por la concentración analítica total a la 1/2. Ahora, si yo le aplico el cologaritmo a esta igualdad, es decir, menos logaritmo de un lado y menos logaritmo del otro, lo que obtendría es lo siguiente. Del lado izquierdo, cologaritmo de concentración de H+, que es pH, igual. Al aplicar esta función cologaritmo, aquí me va a quedar 1/2. El cologaritmo de la constante de acidez es el pKa menos 1/2 del logaritmo de la concentración analítica total del ácido. Llego a esta ecuación, que es bastante más sencilla que resolver una ecuación cúbica. Y esta ecuación, así como yo lo supuse desde el principio, es para calcular el pH de ácidos débiles, donde su alfa es menor a 0.1 o la constante de acidez entre su concentración menor a 10⁻². Entonces podemos utilizar sin problema esta ecuación para calcular el pH de un ácido que ya suponemos que es débil, o que calculamos que es débil de acuerdo a estos parámetros que provienen de la ley de dilución de ozono. Ahora continuaremos para el caso de las bases. De forma análoga a lo que acabamos de realizar para los ácidos, para el caso de las bases utilizaremos la aproximación del medio básico, donde la concentración analítica total del ácido vale 0 porque no lo tengo en la disolución. Por lo tanto, la concentración de hidróxido va a ser mayor a la concentración del protón, porque solo tengo a una base en esta disolución. ¿Cómo reorganizamos la ecuación de Charlotte utilizando estas dos aproximaciones? Eso significa entonces que la concentración de H+ es igual a la constante de acidez. En la parte superior esta vale 0 y esta va a ser muy pequeña comparada con esta, por la concentración de hidróxido entre la concentración analítica total de la base, esta la despreciamos, menos la concentración de OH-. Esta ecuación que acabo de escribir aquí también es una ecuación cuadrática. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer aquí es reorganizarla, y para reorganizarla lo que voy a hacer primero es multiplicar toda la ecuación por este factor, la concentración de la base menos OH-. Entonces del lado izquierdo me queda la concentración analítica total de la base por H+, menos concentración de H+ por la concentración de OH-, eso es KW, igual a la constante de acidez por la concentración de OH-, la cual conocemos la relación KW es igual a concentración de H+ por OH-, por lo tanto la concentración de OH- es igual a KW entre la concentración de H+. Voy a sustituir esto como constante de acidez por KW entre la concentración de H+, y voy a multiplicar toda la ecuación por la concentración de H+. Cuando realizo esta operación, del lado izquierdo me queda la concentración analítica total de la base por
h más al cuadrado menos concentración de h más por kW igual a, de este lado tengo constante de acidez por kW, ¿de acuerdo? Y ahora lo único que voy a hacer para dejarla bien ordenadita es despejar y multiplicar toda por el inverso de la concentración de la base. Y entonces aquí me va a quedar concentración de h más al cuadrado menos kW entre la concentración analítica total de la base por h más menos Ka por kW entre la concentración analítica total de la base igual a 0. Y esta ecuación cuadrática me va a permitir calcular el pH para una base de fuerza media, es decir, donde su grado de hidrólisis se encuentre entre 0.9 y 0.1, o donde el parámetro Ka por la concentración de la base se encuentre entre 10 a la menos 15 y 10 a la menos 12. Entonces Ka por la concentración de la base debe ser mayor o igual a 10 a la menos 15 y menor o igual a 10 a la menos 12. ¿De acuerdo? Continuando análogamente, para la segunda aproximación para las bases, tenemos entonces que si suponemos que tenemos una base que además es débil, cuyo grado de hidrólisis es menor a 0.1, ¿eso qué significa? Pues que para esta reacción de la base con el agua para generar el ácido conjugado e hidróxido, pues básicamente todo es una reacción que no va a ser cuantitativa, se va a llevar a cabo muy poco. Entonces, del total de base que yo ponga, muy poco es lo que va a ser transformado en ácido conjugado y en hidróxido. Entonces, lo que estoy diciendo es que del total de la base que yo ponga, esta concentración analítica total de la base, la concentración inicial va a ser bastante más grande a la concentración de hidróxido que pueda ser producida por ella. ¿Por qué? Porque desde el principio supongo que es una base débil. Entonces, de la ecuación que anteriormente estábamos trabajando para la base de fuerza media, esta concentración la puedo despreciar de esta ecuación. Y al despreciarla, entonces me queda Ka por la concentración de hidróxido entre la concentración analítica total de la base. Y ya sabemos que la concentración de hidróxido es Kw entre H+, entonces esto es igual a K por Kw entre Cb por la concentración de H+. Paso multiplicando esta concentración de H+ hacia el lado izquierdo de la igualdad y obtengo H+ al cuadrado es igual a Ka por Kw entre la concentración analítica total de la base, o lo que es igual, la concentración de H+ es igual a Kw por K entre la concentración analítica total de la base a la 1/2. Si aplico el cologaritmo ahora a esta ecuación, obtengo del lado izquierdo pH es igual a 1/2 del cologaritmo de la Kw. El cologaritmo de la Kw, vale 14, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si tengo 1/2 del cologaritmo de la Kw, eso vale 7, menos 1/2 del cologaritmo de la Ka, que es el pK, y después tenemos menos 1/2 del cologaritmo del inverso de la concentración de la base. Para colocarla en la parte superior, lo único que voy a hacer es cambiarle el signo, más 1/2 del logaritmo
de la concentración analítica total de la base. Y entonces tengo esta ecuación que me permite calcular el pH de una base débil. Donde su grado de hidrólisis es menor a 0.1. Entonces, si tengo una base cuyo grado de hidrólisis sea menor a 0.1, entonces puedo utilizar esta ecuación muy sencilla para calcular el pH de dicha disolución. De las ecuaciones que hemos visto hasta este punto para ácido de fuerza media, ácido débil, base de fuerza media y base débil, todas son aproximaciones. Si recuerdan el video anterior, hicimos de forma un panorama muy general sobre el cálculo de pH para el caso de un ácido fuerte. Utilizamos el método exacto, resolviendo el sistema de ecuaciones, hicimos una aproximación e hicimos un diagrama logarítmico de concentración. En el caso de las aproximaciones, vimos un ejemplo de hasta qué punto es válida utilizar esa ecuación aproximada para el caso de un ácido fuerte, que no es otra cosa más que el cologaritmo de la concentración total del ácido. Y vimos que tiene un límite, hasta una concentración de 10 a la menos 6 molar aproximadamente. En este caso, todas estas ecuaciones también tienen un límite, ¿de acuerdo? Un límite de aplicación, es decir, ¿cuánto error estamos dispuestos a aceptar en ese cálculo? Pues depende de la aplicación que nosotros queramos darle o necesitemos en ese momento para el cálculo de pH. Es más difícil mostrar gráficamente en el pizarrón hasta qué punto son válidas estas aproximaciones, pero les voy a dejar un link en la parte inferior de un artículo de la revista Educación Química del doctor Alberto Rojas, donde de una forma bastante rápida y sencilla explica un poco cuáles son los límites de aproximación de los límites de aplicación, de las ecuaciones aproximadas a partir de la ecuación de Schrödinger.